Pues gracias. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Entonces, la semana pasada nosotros comenzamos la sexta esloca que dice, vamos a repasarla para poder entrar entonces a la continuación del inciso B de esta esloca. Los lipicas circunscriben el triángulo. El primer uno, la línea vertical o número 1, el cubo, o sea, el 4, el segundo, el 2, el segundo 1, que es el 1, y el pentágono, el 5. Esto es, como ustedes saben, las primeras cifras del pi, 1, 3, 14, 5. Dentro del huevo, que es el círculo. Es el anillo llamado no se pasa, para los que descienden y ascienden, como también para los que durante el kalpa están marchando hacia el gran día, sé con nosotros. Así fueron formados los arupa, sin cuerpo, y los rupa, con cuerpo, o sea, el mundo informe y el mundo de las formas, aclara ella entre paréntesis. De la luz única, 7 luces. De cada una de las 7, 7 veces 7 luces. Las ruedas vigilan el anillo. Habíamos visto la primera parte. De todas maneras, vamos a repetirlo, repito, porque hay hermanos hasta que no estuvieron. La estancia prosigue con una descripción minuciosa de los órdenes de la jerarquía angélica. Del grupo de 4 y 7 emanan los grupos de 10 nacidos de la mente, o 12 o 21, etc. Están todos estos divididos a su vez en subgrupos de septenas, novenas, docenas y así sucesivamente, hasta confundirse la mente en esta enumeración interminable de huestes y seres celestiales, cada uno con su función distinta en el gobierno del cosmos visible durante la existencia del mismo. Con respecto al A, que es lo que comenzamos, nos va a decir el significado esotérico, o sea, el profundo, el más interno de la primera sentencia de la esloca, es que los llamados lipika, los registradores del libro de contabilidad kármico, constituyen una barrera infranqueable entre el ego personal y el yo impersonal, o sea, entre la personalidad y la individualidad, que es ya, por eso con mayúscula, que se manifiesta inmortalmente, a diferencia de la personalidad, que siempre es mortal. Ellos circunscriben al mundo manifestado de materia. Dentro del anillo no se pasa. Este punto es el símbolo objetivo de uno dividido en los muchos, pero mayábicamente. Nunca hay una división de la realidad, sino de sus aspectos manifestados y sus apariencias manifestadas. En los planos de ilusión, de Adi, el primero, o de Eka, el uno. Y este uno es la agregación colectiva o totalidad de los principios creadores o arquitectos de nuestro universo visible. Después de hacer este repaso y los que no hayan podido oír las otras explicaciones, pues pueden entonces, después que terminemos, ir a la grabación
y poder entonces comprender lo que ahora en el repaso no podemos volver a explicar. Y entonces continuamos con el estudio ya para hoy. De la alegoría, los Lipika separan el mundo o plano del espíritu puro del mundo de la materia. Es decir, no hay separación, es una alegoría, pero para los efectos de las conciencias nuestras, que están todavía aprisionadas nada más que en esta manifestación donde vamos evolucionando hasta alcanzar, hasta lograr, hasta realizar, las palabras aquí siempre van a ser inadecuadas, la capacidad de comprender como todas estas jerarquías superiores de seres, estos lipikas, estos adeptos, este reino angélico superior o arcán, de lo que se llaman las órdenes superiores, los arcángeles, etcétera, tienen la autoconciencia de esta diferencia y se pueden comprender a ellos mismos en este sentido superior inmortal, aunque se estén manifestando como nosotros, a través de cuerpos, a través de aspectos de la materia con forma que parece que están separados. Y sin embargo, entonces se comprende la función de esa aparente diversidad, de esa aparente separatividad, pero se recupera la conciencia integral que incluye esta conciencia de la unidad, de lo uno. Y por tanto, la conciencia que trasciende las limitaciones aparentes impuestas por estas condiciones de la manifestación. Aquellos que descienden y que ascienden, que también están en las locas y que también tenemos que llegar no solo a poder comprender primero en un nivel intelectual al menos como el que podemos hacerlo mientras estemos menos evolucionados, pero a poder entonces tener la capacidad de poderla trascender y que no se interponga entre nuestro ego personal y este yo impersonal, y entre estos dos aspectos que entonces se sienten en la unidad y aún la unidad de toda la vida, la mónada. Y es por eso que ella dice, entre paréntesis, aclara, ya esta capacidad de ascender y descender, que ahora no tenemos, las mónadas que encarnan y los hombres luchando por la purificación y ascendiendo, pero que no han alcanzado todavía la meta. Vamos ascendiendo hasta cierto punto, pero no tenemos el dominio ni de todo el descenso ni de todo el reascenso. Eso es lo que nos dará la liberación del ciclo de necesidad, el cesar de ser seres aparentemente individualizados para el propósito de este reino tan único y especial, y nos reincorporaremos a la capacidad de la vida total como todas estas grandes jerarquías. Y entonces sí podremos cruzar el círculo, el anillo, no se pasa, pero únicamente en el día sé con nosotros. Esta frase sé con nosotros que también se ponen las locas, entre comillas, no es ni más ni menos que esta liberación del ciclo de necesidad, liberación de la etapa humana o realización de la etapa superhumana, que sería más adecuado decirlo así, y entonces estaremos otra vez participando de la unidad.
Por eso se le llama el día sé con nosotros. Es decir, el ser estará otra vez con el todo, con la unidad de donde procedió para descender a esta evolución y a donde reasciende a través de este triunfo sobre el maya de su manifestación aparentemente separada como un ser humano. Aquel día en que el hombre, liberándose de los lazos de la ignorancia, porque es nada más que el no saber quiénes somos realmente, eso es la vidya, no vidya, sabiduría, la carencia de sabiduría que en nuestros mundos tenemos que llamar ignorancia. Y reconociendo por completo, no en el nivel intelectual, como nuestro cerebro nos puede ayudar a tratar de concebir, pero que de todas maneras el valladar, la, la barrera de la mente personal nos impide realizar su falta de sabiduría, pues reconociendo por completo ya ese ser sin ignorancia, la no separatividad del ego que está dentro de su personalidad, porque el ego no está ajeno a nosotros, aunque ahora no lo realicemos, está aún dentro de la personalidad. La personalidad es una imagen expresada a través de ese ego y por medio de ese ego, pero que en la personalidad está totalmente ciega de su verdadera ser interior y lo único que le da verdadera vida. Y mientras tanto creemos que la personalidad, que no es nada más que un reflejo y habitando en una personalidad o convertida en una personalidad erróneamente considerada como suya propia, nos aclara ella no es nuestra, ella no está separada, ella no es nada más que una imagen, ella es el mismo ego universal en su esencia. Y por eso en la personalidad parece que está separada de ese ego universal, que es la única realidad. El ego aún individual es otro reflejo. Y por eso la universalidad de la realidad de la conciencia que puede expresarse como un alma divina es ese ego universal que es el ánima supramundi, es decir, lo que anima aún a lo que está más allá de este mundo, supra, por encima. Se sumerge, por tanto, en la esencia una. Es decir, todo lo que parecía a nosotros mismos, que era nuestro yo, nuestro ser, tanto personal como aún el que reencarna, el que parece y es hasta cierto punto inmortal, pero que no es eterno, todos los dos se sumergen en la esencia una para convertirse no solo en uno con nosotros, las vidas universales manifestadas, que son una vida, ser con nosotros es ser con el uno, identificarnos con esa unidad de toda la vida, sino en ella misma. Es decir, nos volvemos a despertar en lo que somos. Estábamos como dormidos y ajenos a esa realidad única y no repetible y no divisible. Astronómicamente,
que tiene un aspecto también, como en todo lo que la manifestación, como es natural, no es falsa en sí misma, sino que aparece de una manera como diferente, como separada, etcétera. Pero entonces ese anillo no se pasa astronómicamente. El anillo no se pasa, que los Lipica trazan en torno del triángulo del primer uno, es decir, 1, 3, 14, 15, ¿no? Estamos volviendo otra vez a pi. El segundo término es el triángulo que es trazado por estos Lipicas. Del cubo, el 4 que sigue después al segundo 1, del segundo 1 y del pentágono, que es el 5. Para transcribir estas figuras, se muestra nuevamente que contiene el símbolo de 3, 14, 15. O sea, el coeficiente usado constantemente en las matemáticas, el valor de pi, porque las matemáticas es una ciencia que nos puede ayudar mucho en este camino de retorno a nuestro hogar, a nuestro ser, a nuestra única realidad. Representando aquí las figuras geométricas, cifras numéricas. Recuerden que pueden ser consideradas como números, pueden ser y como entidades de esos números, porque todo número es una entidad, pero también con el triángulo, el cubo y el valor del pentágono. Todo eso no es nada más que puntos de apoyo para que la conciencia retorne a despertar en sí misma, en el verdadero centro total de sí mismo, que es el universo. Y pasamos a el inciso B. Ningún espíritu, excepto los registradores, o sea, los Lipica, que están vistos en un plano, vamos a decir, de 2 dimensiones, como 4 direcciones, es decir, los 4 puntos cardinales, pero que recuerden que en sí son 7. Así que ningún espíritu, excepto los registradores, los Lipica, ha cruzado jamás la línea prohibida de ese anillo, ni la cruzará ninguno hasta el día del próximo pralaya. Es decir, aquí hay 2 sentidos que tenemos que ver en ese no se pasa. Está de autodescubrimiento de la unidad nuestra con todo, y está el sentido de que el anillo, en un sentido de manifestación, no puede separar, no puede pasarse, porque separa lo finito de lo infinito. Y entonces eso está, vamos a decir, simbolizado en la palabra pralaya. Es decir, toda manifestación, por inmensa que sea, es finita. Toda manifestación de todos los seres en el periodo de manifestación tienen también un tamaño, no solo en cantidad, sino en dimensiones de expresión. Y solamente se regresa a lo infinito, a la seidad que nosotros vimos descrita por negaciones en la primera estancia, cuando el Manvantara termine su periodo de actividad y todo retorne a al misterio de lo infinito del no ser, que es el absoluto ser. O sea, la plenitud de la seidad, pero la seidad en sí misma. Y entonces no habrá ya esta expresión que llamamos el anillo no se pasa, de la cual son custodios estos 4 o 7 Lipicas o de barrayas, como también se les llama. Es decir, lo más alto
de los devas o los reyes de esos devas. Los espíritus, por lo tanto, a que se hace referencia como los que ascienden y descienden, son las huestes, a veces llamadas por ellas también, o por ella y por todos los esotéricos, jerarquías de lo que llamamos en términos generales seres celestiales. Es decir, reinos o jerarquías o huestes de seres que es un solo ser, pero de todas maneras, nosotros desde aquí, desde nuestra posición no autorrealizada de la realidad, los vemos como múltiples jerarquías, llamadas después, sobre todo en la terminología del ocultismo de los maestros y de la fraternidad de maestros que enseñó a HPB y comunicó al mundo parte de esta sabiduría, pues llaman las jerarquías de Dian Chohans. Dian es una palabra, o la frase Dian Chohan es sánscrita, señores, es Chohans y Dian de la inteligencia, los Dianis, expresando de que ya toda obliteración ilusoria que cierra la sabiduría, ellas dominan o expresan totalmente vidya, la sabiduría, todo resto de avidya, de ignorancia, ha sido totalmente vencido por estas jerarquías, por estos señores de la inteligencia. Y es una frase más adecuada a la, vamos a decir, poco, poco útil de seres celestiales, porque todo esto son alegorías, pero no hay un cielo, ni hay una tierra, ni hay un infierno, etcétera, como en las religiones occidentales se ha concebido. Así que en términos generales son estos seres celestiales, pero ellas no son en realidad nada de esto. Son entidades pertenecientes a mundos más elevados en la jerarquía del ser, es decir, en la jerarquía del ser manifestado. Y como es natural, son mucho más elevados que los conceptos que nosotros tenemos de los seres celestiales en las religiones. Son entidades pertenecientes a mundos más elevados en la jerarquía del ser, tan inconmensurablemente exaltadas que para nosotros deben de parecernos dioses y colectivamente Dios, es decir, el nombre singular que damos en las religiones monoteístas a la expresión de la divinidad. Pero recuerden que son algo más que eso. Son centros de conciencia inteligente en esa seidad y autoconscientes de esa seidad. La frase que ya vimos también, el gran día sé con nosotros, es pues una expresión cuyo único mérito consiste en su traducción literal, es decir, el día que regresamos a la unidad. Su significación no se revela tan fácilmente a un público que ignora los principios místicos del ocultismo, o más bien de la sabiduría esotérica o budismo, pero con una sola D, es decir, o lo iluminado, o la iluminación en cierto aspecto, que es lo que es Budi, con una sola D. Recuerden que Budi con dos D representa a la incorporación de esa sabiduría en instructores del mundo como Gautama, que fue el último Buda, pero que no es nada más que el último manifestado en una serie interminable de expresiones de esta enseñanza, de esta sabiduría, que es, como dijéramos, ya por lo que se le duplicó la D
en los idiomas antiguos, tanto en el sánscrito como después en el pali. Es una frase peculiar de esta última, y tan oscura para el profano como la de los egipcios, la frase esta del gran día sé con nosotros, que lo denominaban el día ven a nosotros, porque fue proferida esta frase a través de los instructores que ya habían alcanzado ese estado de liberación de la limitación de expresión en imágenes de humanidad, que es idéntico al primero, aunque la palabra sé en este sentido podría reemplazarse mejor con cualquiera de los dos términos: permanece, reposa con nosotros. Es decir, ni ven ni sé, sino que te des cuenta que sigues, que permaneces, que reposas cuando llegue el pralaya con nosotros, pero que no nos hemos nunca separado. Es parte de esta autorrealización y es lo más difícil para nuestra mente. Nosotros nada más que pensamos en sitios de más allá, de más acá, de más en la unidad, en la diversidad. Nada de eso puede nunca alterar lo único que es, lo que es, frase muy insistida siempre por uno de los grandes que tuvo el siglo XX, que fue Krishnamurti, aunque nació a fines del XIX, pero bueno, toda su vida consciente y sus enseñanzas fueron en el siglo XX. Así que los dos términos permanece o reposa con nosotros, que el pralaya es un reposo, es una permanencia de la cual nunca se va a alterar nada, pero que entonces llega a un estado de reabsorción en esa seidad y por tanto se le denomina en el hinduismo la noche de Brahman, en contraste con el día, que es cuando aparece toda esta todas estas expresiones mayávicas, que es una sola expresión de la manifestación y del funcionamiento de la ley de evolución y karma. Puesto que se refiere al largo periodo de reposo llamado paranirvana por el budismo. Para, más allá, nirvana, aún más allá del reposo temporal de los que se liberan de la rueda de nacimientos y muerte o de la experiencia humana aparentemente individualizada. Y ahí termina, por tanto, la última esloca de la estancia quinta. Pasamos a la estancia sexta, que ya va a ser la penúltima y la que va a incluir la referencia a la humanidad y a sus primeras expresiones y a muchas más expresiones que vamos a poder quizás comprender mejor en el segundo volumen de Inglés de la Doctrina Secreta y la segunda parte de este compendio, que es lo que se llama antropogénesis, es decir, cómo nació. Claro, nacimiento sabemos que no es propio también de la realidad, pero la apariencia es que nacemos como seres humanos y que cada humanidad nace en un periodo del Manvantara, cuando ya esta diferenciación creciente que hemos ido viendo de la estancia tercera a la quinta, que acabamos de terminar, se completa con los reinos que van expresando su aparente diversidad y entran entonces en este sentido más profundo, más autoconsciente del reino humano, séptimo de 7 que estudiamos en el ocultismo actual, aunque se sabe que hay otros reinos, pero no directamente enlazados
con la evolución de nuestro reino humano, que es el séptimo de otros reinos anteriores. Sabemos del animal, sabemos del vegetal, del mineral, y el ocultismo nos enseña 3 otros reinos elementales, llamados elementales, que conducen hacia ese reino mineral. Estancia sexta, entonces vamos a la primera esloca. Por el poder de la Madre de Misericordia y conocimiento, Kuan Yin, hay una llamada que nos dice, antes de explicarlo, esta estancia se ha traducido del texto chino. HPV tradujo de textos tibetanos, de textos chinos, donde era, como dijéramos, más asequible al entendimiento de esta humanidad que no había conocido de estas estancias de ninguna manera. Así que ella aclara, esta estancia se ha traducido del texto chino y se han conservado los nombres dados como equivalentes de los términos originales, que provienen no del sánscrito solo, que se usó por en algunas líneas del ocultismo de la India, sino del Sensar, que era la lengua madre de todos los iniciados, que se fue, como diríamos, difundiendo entre los discípulos de los grandes iniciados de la antigüedad y se mantiene. HPV es de las que pudo aprender parte de estas enseñanzas en Sensar o Sensar. Y entonces nos dice ella, ningún sistema religioso exotérico con X, es decir, externo, de las religiones que conocemos, más o menos algunas, ha adoptado jamás un creador femenino. Así es que la mujer ha sido considerada y tratada desde el principio mismo de las religiones populares como inferior al hombre. Tan solo en China y en Egipto es donde Kuan Yin en China e Isis en Egipto fueron consideradas a la par con los dioses masculinos, porque no puede haber manifestación sin que la unidad de la seidad se polarice como un aspecto activo o masculino y un aspecto de matriz, de espacio, de expresión de fuerzas como femenino. Y por tanto los dos, si no existe sobre todo la función materna de ese espacio procreador, la función masculina no podría funcionar. Y por tanto, no hay posibilidad de, si damos alguna precedencia para considerar su importancia, de desconocer a ese espacio madre, a esa madre de misericordia en China, Kuan Yin, y a Isis en Egipto. El esoterismo pasa por alto ambos sexos. En realidad, todo surge de una unidad, sigue siendo una unidad, y los dos sexos nada más que son funciones transitorias, mayábicas, durante los periodos de manifestación. Pero si lo vamos a considerar como relativamente importante, la madre es más importante porque sin ella traernos en el seno, no podría haber un nuevo ser, aunque ya existiera un germen apropiado. Y entonces nos dice, el esoterismo pasa por alto ambos sexos. Su deidad más elevada carece de sexo y de forma. No es ni padre ni madre. De ahí que en la primera
estancia, en inglés, ella usara una palabra neutra, the eternal parent. Parent es progenitor o progenitora, lo que hace la progenie, lo que puede dar lugar al nacimiento de algo. Y eso es un parent, que no tiene connotación ni masculina ni femenina. Pero en español no tenemos eso. En español lo tenemos que decir progenitor o progenitora. Y entonces hay que poner una desinencia y ya ahí quedamos apresados. En inglés, el parent soluciona. Y sus primeros seres manifestados. No es ni padre ni madre, y sus primeros seres manifestados, tanto celestiales como terrestres, se convierten en andróginos. Es decir, según aumenta la apariencia de su diferenciación, empiezan a aparecer andróginas características. Es decir, lo que van a hacer los dos aspectos separados después del padre y la madre. Pero eso se convierten en andróginos solo gradualmente y finalmente que se separan en sexos distintos. Es decir, hay jerarquías que entonces sí podemos llamar de dioses activos y de diosas progenitoras en su expresión de espacio o pasivas o de, como dijéramos, de criadoras de la forma incipiente, porque en los seres superiores la madre tiene que traer a la futura criatura desde que es un óvulo fecundado hasta que tiene una estructura ya del nuevo organismo. Y vamos entonces a ver esta primera esloca en el resto. Por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Kuan Chai Yin, que reside en Kuan Yin Tien, otras derivaciones que vienen del chino, otras palabras que vienen del chino, Kuan Chai Yin y Kuan Yin Tien, nos está expresando ya la diferenciación desde la unidad. Pero recuerden que Mayábica de estos nombres con ya tres posibilidades o tres en uno. Es decir, el que no tiene ningún tipo de manifestación diferenciada como sexo, las que son ya andrógenos y el que ya va a ser o masculino o femenino. Hasta ahí el inciso B. Foja el aliento de su progenie, el hijo de los hijos, habiendo hecho salir del abismo inferior el caos, la forma ilusoria de Cien Chan, nuestro universo, y los 7 elementos. Es decir, aquí hace una síntesis de la diferenciación usando términos chinos al principio y después Fohat, que ya lo hemos visto, caos, que ya lo hemos visto, hijos de Dios, que ya lo hemos visto en las estancias antes, hasta llegar a la expresión de nuestro universo, que en chino, vuelve a haber un término chino, ellos llaman Cien Chan. Pero ya también nos vuelve a poner en términos que hemos usado la centenaria expresión que es, como si dijéramos, característica de toda esta expresión del maya del universo, de su manifestación. El 7, recuerden lo importante que es
ya en precedentes estancias y vamos a seguir viendo su importancia en las explicaciones que siguen. Así que va a explicar ella entonces esta Madre de Misericordia. Dice, la Madre de Misericordia y de conocimiento. Es llamada la triple de Quan Chai Yin, porque en sus correlaciones metafísicas y cósmicas es la madre, fíjense cómo pone triple y madre otra vez entre comillas, la esposa y la hija del Logos, madre, esposa e hija. Cuando ustedes van a todas las expresiones femeninas de cualquiera de las trinidades, aún la Trinidad cristiana, la parte femenina la haría en su sentido más abstracto, lo que es el Espíritu Santo, que después se masculinizó, pero con las primeras tradiciones cristianas era nuestra madre el Espíritu Santo. Pero ya cuando la separan de la Trinidad masculina, como María, como la madre de Jesús, pues María, cuando ustedes la ven en su aspecto dogmático, no explicado por la iglesia, pero necesariamente cuando nos la aplicamos a la Trinidad considerada como masculina, María es la esposa del Espíritu Santo, que es quien la hace fértil. Pero ella es hija del Padre, porque aunque fue de acuerdo al dogma, concebida inmaculadamente, para no hacerla partícipe del pecado original de los judíos, o de la doctrina del Antiguo Testamento judía, pues ella es hija del Padre y no puede ser hija de nadie. Pero a través del Espíritu Santo, de quien hace una función que la hace fértil, trae al Hijo. Y ese Hijo es el Hijo, la segunda persona. No es Jesús solo, es Jesucristo. Esto está igual en todas las cosmogonías cuando ustedes las profundizan de toda la humanidad. Porque no puede haber nada manifestado aparentemente diferenciado que no tenga esta connotación a la vez una y triple, aunque sea mayábicamente, y por tanto toda esta unidad, cuando aparece como una dualidad, como una trinidad, pues tiene todo dentro de sí y sigue siendo la misma unidad. Por eso ella es madre, esposa e hija del Logos, es decir, del aspecto como es natural del Padre, cuando vamos a la Trinidad. Porque todo es una expresión donde no existe ese tipo de relaciones de la seidad, que no es un ser. El primer ser es el Logos, el Verbo, como nos dice el Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero es en el principio de la manifestación, es decir, el primer ser, la primera expresión de un ser. Que aún el Evangelio, que el Génesis omitan a la seidad, es inevitable en el exoterismo, pero es totalmente necesaria en el esoterismo, porque no se puede prescindir. Pero eso no es el primero, ni es la primera causa. Como lo vimos en la primera estancia, es la causa sin causa. Y no es un ser. El primer ser es el Logos. Y por ello, el Logos es el Padre de todo, pero a su vez, en su función femenina, es la esposa de la madre, y en su resultado como Trinidad, es Padre-Madre del Hijo. Y entonces todo esto es justamente como en las últimas versiones teológicas se ha convertido
en el Padre, Hijo y Espíritu Santo femenino, la Sakti o energía, la esencia de los tres. La esencia de los tres no es un ser, es la absoluta seidad, la absolutividad. Eso es cómo podemos ir sacando una comprensión de esta enloca que nos retrotrae al misterio insondable de la primera. Y entonces nos dice, Kuan Yin Tien, que es la otra frase china empleada en el inciso B, que reside, es donde reside Kuan Chai Yin en Kuan Yin Tien. Lo triple reside en este, vamos a decir, estado. Significa el ciclo melodioso del sonido. Porque es a través del logos. ¿Se dan cuenta? Que expresa una melodía. Aquí dice cielo, pero me parece que debe ser un ciclo. Porque es el ciclo de todo el Manvantara. Pero bueno, habría que verlo en la versión inglesa. La mansión de Kuan Yin. Bueno, puede ser cielo en el sentido de lugar, de espacio. O la voz divina. Recuerden, el logo no es nada más que vibración de la palabra. Y se expresa también en niveles superiores o en el espacio más superior de todos, que bueno, se le puede llamar también un cielo, pero también en el ciclo total del Manvantara. Esta voz es un sinónimo del verbo o la palabra, el lenguaje, como expresión del pensamiento. Cuando ya lo vemos reflejado en toda la manifestación, en el pensamiento divino o la inteligencia divina actuando a través de un espacio aparentemente multiplicado, aunque siga siendo la misma unidad total que no se divide. Recuerden esto siempre también. Y pasamos a la esloca segunda. El veloz y radiante uno produce los 7 centros Laya. Palabra Laya ya la hemos visto en las estancias primeras, sobre todo en la primera y la segunda. Es sánscrita esta palabra del sánscrito Laya, el punto de materia en donde ha cesado toda diferenciación, que lo vemos como un punto del espacio, porque aquí espacio, al cesar toda manifestación, está indiferenciado, pero sigue siendo un punto específico de donde va a surgir o a resurgir cualquier aspecto diferenciado aparente de la manifestación. Este es otro de los términos dificilísimos para la mente. Porque sigue siendo una unidad, produce 7 centros Laya. ¿Por qué? Porque todo sistema, sobre todo planetario, pero aún el solar, aunque tenga sus múltiplos de 7, va a tener básicamente 7 puntos originales de diferenciación en ese espacio abstracto, absoluto primero, durante todo el Mahapralaya, que está ya expresándose con un espacio objetivo en Maya como una aparente diferenciación. Y por tanto, dentro de esa diferenciación, tiene que surgir a través de 7 expresiones ya. Y estos son los 7 centros Laya. O lo que diría un científico en las modernas teorías, el punto del Big Bang.
que para ellos es un solo punto y es un solo centro Laya, correcto, pero con posibilidades o expresiones centenarias también. Y entonces, este veloz y radiante 1, este Foja, estamos otra vez en Foja, te recuerden, produce los 7 centros Laya, es decir, su rayo se expresa como 7 rayos, o su luz como 7 colores, o como cualquier otro centenario que ustedes puedan, o como 7 sonidos, logoicos, las 7 notas musicales, los 7 planos del universo, cualquier cosa que ustedes quieran o puedan tratar de poner en palabras, y todo a la vez va a ser esto y sigue siendo la misma unidad. Contra los cuales, contra estos 7 centros, nadie prevalecerá hasta el gran día. Otra vez vuelve la frase, sé con nosotros. O permanece con nosotros cuando llegue el pralaya. No importa la traducción en palabras. Es el sentido de que nos volveremos a encontrar a nosotros mismos en esa misma unidad. Y si lo hacemos antes del pralaya, lo único que no vamos a poder regresar. Otra de las cosas que veremos en gran parte del estudio de esta obra tan monumental y tan llena de sabiduría que nunca podremos, mientras seamos seres humanos, como esta frase, nunca la podremos realizar en conciencia, porque tenemos que llegar a traspasar nuestra humanidad y a entrar en la unidad autoconsciente del donde surgen y a donde retornamos, de donde surgimos y retornamos todas las conciencias manifestadas ahora, como humanidad sobre todo. Y asienta el universo, ese radiante y veloz rayo único de Foja, asienta el universo sobre estos cimientos eternos, que es un solo cimiento, la unidad, rodeando a Cien Chan, esa, vamos a decir, localidad, esa sede del universo, con los gérmenes elementales. Y aquí, pues, nos va a dar entonces otra enseñanza, que es la que ella resume de esta manera. Los 7 centros Laya, del inciso A, son los 7.0, puntos donde no hay nada, y todos los ceros, si no hay nada, pues son idénticos, es un solo cero, pero hay 7 a la vez, empleando la palabra cero en el mismo sentido que los químicos, para indicar un punto en el cual en el esoterismo comienza a contarse la escala de diferenciación. Es decir, es lo de indiferenciado, la seidad absoluta. No hay ningún ser, no hay nada. Pero en esos 7 centros, que son uno solo, y que siguen siendo cero total, va a comenzarse a contar la escala de la diferenciación. Desde estos centros, que es uno solo, volvemos a siempre insistir, no vayan a coger ninguna de estas numeraciones como reales, es parte del maya, de estos centros más allá de los cuales la filosofía esotérica nos permite percibir los vagos contornos metafísicos de los 7 hijos de vida y de luz, los 7 logos de los herméticos. Habíamos hablado ya de un logo, ahora son 7 y siguen siendo lo mismo, la misma unidad, pero
como 7, ya de un ser, 7 seres, y de todos los demás filósofos, no solo de los herméticos, de todos los verdaderos filósofos esotéricos, como es natural. La filosofía esotérica es la única filosofía verdadera. Es el único amor a la sabiduría. Los demás puede dársele ese nombre, pero no son dignos de que lo tengan. Desde ese punto, ¿no? Desde ese centro, desde esa realidad indiferenciada, comienza la diferenciación de los elementos que entran en la constitución de nuestro sistema solar. Como se dice muy bien en las conferencias sobre el Bhagavad Gita dadas por Subarrao en una convención de 1800, creo que fue 86, en Adyar, en nuestra sede internacional, donde los fundadores todavía regían, bueno, Olcott en el 86 ya creo que, sí, porque se publicó en el 87. HPB tuvo que estar todo esto desde Europa, a donde ella se tuvo que ir por enfermedad y por su extenuación en 1885. Pero aparece en la revista The Theosophy de febrero de 1887 y después se publicaron como un pequeño libro, una pequeña publicación en estas conferencias sobre el Bhagavad Gita de Subarrao. Y ella lo cita en el comentario por lo importante que fue. Todo el cosmos con K, fíjense que abarca todo lo manifestado y lo inmanifestado en el nivel de los 7 planos del universo visible y 7 todavía más inconcebibles en lo invisible, debe necesariamente existir en la fuente una de energía, de la cual emana esta luz. Nos ratifica, Foja. Porque todo es Foja y todo está en Foja y todo es Foja, porque nada carece del espíritu, ya sea en su aspecto concebible, manifestado, ya sea en su esencia. Y entonces continúa también entre comillas de esta conferencia de Subarrao, sea que contemos los principios en el cosmos y en el hombre como 7 o solo como 4, que es como lo concebían la escuela Vedanta en aquella época públicamente, las fuerzas de y en la naturaleza física son 7. Es decir, no importa cómo después el sistema o el subsistema de estudio de la manifestación, que era 4 originalmente, después algunas de estas escuelas aún accedieron al 5º, porque estamos ya en la 5ª raza, etcétera, pero originalmente eran 4, que eran lo que correspondían a los 4 elementos manifestados: tierra, agua, aire, fuego. El éter, que es el 5º, todavía no es visible, lo será al fin de nuestra etapa. Porque, y vuelve a poner entre comillas de Subarrao, precisamente así como un ser humano está compuesto de 7 principios, la materia diferenciada en el sistema solar, existen 7 condiciones diferentes. Lo mismo sucede con Foja. Lo mismo sucede con Foja. Todo lleva la misma, como dijéramos, ley. Es una ley de la manifestación. Y en la llamada nos dice, Foja tiene varios significados. Véase la estancia 5ª, comentario et infra. Como se ha dicho, es llamado el constructor de los constructores, porque nuestra cadena centenaria fue formada por la fuerza que él personifica. Y por eso todo tiene esta derivación y sigue siendo la misma unidad. Recuerden. Él es 1 y 7. Y en el plano cósmico, ya con C, es decir, el que incluye nuestros 7 planos al llegar al físico, se halla tras todas las manifestaciones tales como
la luz, el calor, el sonido, la cohesión, etcétera y etcétera. Y es el espíritu de la electricidad, que es la vida del universo. Como abstracción le llamamos la vida una. Como realidad objetiva y evidente, hablamos de una escala centenaria de manifestación que comienza en el peldaño superior con la causalidad una incognoscible, la seidad, y termina como mente omnipresente y vida inmanente en cada átomo de materia. La mente, la inteligencia, aún como mente limitada, vamos a decir, está presente en todo, aún en un átomo. Y la vida es idéntica, está presente en cada átomo de materia, es decir, no hay materia muerta. Así, mientras la ciencia habla de su evolución a través de la materia grosera, fuerzas ciegas y movimiento insensible, los ocultistas indican la ley inteligente y la vida consciente y añaden que Foja es el espíritu guía de todo esto. Vamos a dejarlo aquí al final de la página 78 y continuaríamos el 25 de julio, que es el próximo domingo. Que sí, y es de la nuestra, de la otra, de afuera, de lo que se ve arriba, la 118 final, inciso B. Dios, me fui de aquí. Ah, porque tengo que volver. Espérense. Vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. De cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Me disculpa un momentico, el que quiera hacer pregunta en un minuto lo